Marisela Villanueva vio por primera vez a Ernesto Montalvo en la sala de conferencias de un hotel de Ciudad de México una fría mañana de febrero. Tenía 29 años y se sentía una década mayor. Su padre había muerto hacía 3 meses de un ataque al corazón justo en su escritorio, dejándola con 2 farmacias en Querétaro, préstamos por valor de 1,5 millones de pesos y una reputación empresarial que mantener pasara lo que pasara. Marisela no había dormido bien desde octubre. Todas las mañanas se levantaba a las 4 pensando en pagos, proveedores, arrendamientos. Su padre, Rodrigo Villanueva, era un abogado y empresario de la vieja escuela, honesto hasta la pedantería, desconfiado con los socios, obsesionado con los contratos y los documentos. Enseñó a su hija que en los negocios no hay amigos, solo aliados temporales. Marisela asimiló estas lecciones, pero tras su muerte se dio cuenta de que la teoría y la práctica eran diferentes. Los proveedores exigían el pago por adelantado. El banco amenazaba con ejecutar las garantías. Los competidores husmeaban para ver si había llegado el momento de comprar sus farmacias a cambio de nada. La envió a la conferencia su amiga Isidora, propietaria de un salón de belleza, que pensaba que Marisela estaba demasiado obsesionada con sus problemas y necesitaba salir al mundo. La conferencia se llamaba A Bombo y Platillo: Innovaciones en el negocio farmacéutico en América Latina. Pero en realidad era una exposición de equipos y un intento de los fabricantes de vender productos rancios a los pequeños empresarios. Marisela caminaba entre los stands con catálogos, tomando notas, comparando precios. No había dinero para nuevos equipos, pero ella necesitaba conocer el mercado. Ernesto hablaba en un panel sobre la logística de los medicamentos. Era un hombre alto, con un poco de sobrepeso, de unos 37 años, una barba cuidada y una forma de hablar segura. Su traje le quedaba bien, su reloj brillaba y su voz sonaba convincente. Habló de su empresa de suministro de equipos médicos, de la importancia de crear asociaciones a largo plazo y de la flexibilidad en caso de crisis. Marisela escuchó con desgana, pero algo en su discurso le llamó la atención. Mencionó que trabajaba directamente con pequeñas farmacias, sin pasar por los grandes distribuidores, lo que le permitía reducir los precios. Tras el discurso, se acerca a él y le entrega su tarjeta de visita. Ernesto la miró con aprecio y sonrió ampliamente. ¿2 farmacias en Querétaro? Es una gran ciudad, hago negocios allí. Necesito un proveedor de equipos de refrigeración, dijo Marisela sin preámbulos. Los plazos son ajustados. Los precios deben estar por debajo del mercado. Ernesto ni pestañeó. Discutámoslo durante el almuerzo. El almuerzo se prolongó durante 2 horas. Ernesto fue encantador, atento, hizo las preguntas adecuadas. No trató de venderle nada, sino que escuchó realmente lo que necesitaba. Marisela habló de la muerte de su padre, de sus deudas, del banco respirándole en la espalda. Ernesto asintió con simpatía y le propuso un plan. Él le suministraría el equipo con un pago aplazado de 3 meses y ella recomendaría su empresa a otros propietarios de farmacias de la región. No soy filántropo, dijo sin rodeos, pero entiendo lo difícil que es empezar después de una pérdida. Mi padre murió cuando yo tenía 25 años. Tuve que sacar adelante el negocio yo sola. Marisela no sabía si era verdad o una bonita leyenda, pero en aquel momento le daba igual. Necesitaba ayuda y Ernesto se la ofreció. El trato estaba hecho. El equipo llegó en 15 días. La calidad era decente. El precio era realmente inferior al de la competencia. Marisela cumplió su palabra y recomendó la empresa de Ernesto a 2 propietarios de cadenas de farmacias que conocía. Ernesto la llamó para darle las gracias y la invitó a cenar. Ella aceptó porque estaba agotada por la soledad y el trabajo interminable. La cena fue bien. Ernesto era ingenioso, contaba anécdotas de los negocios, no se entrometía con preguntas sobre la vida personal. Después de la cena, hubo más reuniones. Un cine, una exposición, un paseo por el centro de Querétaro. Marisela entendió que se trataba de un noviazgo y no se resistió. Ernesto era conveniente, entendía su mundo, hablaba el mismo idioma, no exigía revelaciones emocionales. 4 meses después de conocerse, se quedó a dormir en casa de ella por primera vez. El sexo no estuvo mal, no hubo fuegos artificiales, pero fue agradable. Ernesto se quedó a desayunar. Estaban discutiendo un nuevo contrato de vitaminas. Era una extraña combinación de intimidad y asociación comercial, pero Marisela estaba acostumbrada. 2 meses más tarde, a finales de julio, Ernesto le propuso matrimonio.
Estaban sentados en un restaurante frente al mar, el sol se ponía y el camarero trajo el postre. Ernesto sacó una caja con un anillo. No un diamante gigante, sino una piedra decente en plata. Marisela, sé que no hace tanto que nos conocemos, pero siento que somos el uno para el otro. Compartimos los mismos objetivos, la misma visión de la vida. Cásate conmigo. Marisela miró el anillo y pensó en lo que su padre llamaría una decisión imprudente. 6 meses de relación era poco tiempo para entender a un hombre. Pero su padre se había ido y ella estaba cansada de estar sola. Sí, dijo. Ernesto le puso el anillo en el dedo y le besó la mano. Los comensales susurraron. Alguien aplaudió. Marisela sonrió, pero en su interior había un vacío. El abuelo de Faustino recibió la noticia del compromiso con silencio. Tenía 74 años. Vivía solo en una vieja casa a las afueras de la ciudad, donde Marisela lo visitaba una vez por semana. Su abuelo era el padre de su padre, un antiguo notario, un hombre que había redactado cientos de contratos en su vida y había visto familias desmoronarse por culpa del dinero. Cuando Marisela le contó lo de la boda, el abuelo solo asintió y le pidió que invitara al novio a cenar. La cena fue una semana después. El abuelo puso él mismo la mesa, estofado de ternera, arroz y ensalada. Ernesto vino con una botella de vino caro y un ramo de flores para el amo de la casa, lo cual era extraño, pero el abuelo aceptó las flores sin hacer comentarios. En la mesa, el abuelo se comportó de forma educada pero fría. Hizo preguntas sobre los negocios de Ernesto, sobre sus planes, sobre su familia. ¿Viven tus padres?, preguntó el abuelo. Mi padre murió. Mi madre vive en Guadalajara, respondió Ernesto. ¿Hermanos, hermanas? No, soy hijo único. ¿Alguna deuda? Ernesto se puso tenso. Préstamos para pequeños negocios, todo está bajo control. El abuelo asintió, sirvió vino. Marisela heredó 2 farmacias y una deuda de 1,5 millones. ¿Sabes algo de eso? Sí, claro, sonrió Ernesto. Estábamos hablando de finanzas. La ayudaré a salir. Hay distintos tipos de ayuda, dijo el abuelo. Algunos ayudan desinteresadamente. Otros invierten en un bien rentable. Ernesto dejó de sonreír. Don Faustino, quiero a su nieta. El amor es bueno. El abuelo sorbió su vino. Pero el amor sin garantías es una lotería. Marisela intervino, tratando de apaciguar la situación, desviando la conversación hacia otro tema. La cena terminó tensa. Ernesto se marchó primero, alegando madrugar. Marisela se quedó ayudando a su abuelo a recoger la mesa. No lo apruebas, dijo. No lo conozco, respondió el abuelo. Pero veo cómo te mira. No mira a una mujer, sino a una oportunidad. Eres demasiado desconfiada. Soy realista. El abuelo se secó las manos con una toalla. Fue al salón, abrió un viejo secretaire, sacó un sobre. Tu padre dejó esto antes de morir. Dijo que te lo diera si algún día decidías casarte. Marisela cogió el sobre, lo abrió. Dentro había un documento de 20 páginas, un acuerdo prenupcial. Lo hojeó leyendo los títulos de las secciones. División de bienes, obligaciones de pensión alimenticia, condiciones de disolución del matrimonio. El texto estaba escrito en lenguaje jurídico, seco y claro. Papá había redactado el contrato él mismo. Se notaba por el estilo. Siempre escribía de la forma más específica posible, sin lagunas. Quería que estuvieras protegida, dijo el abuelo. Tu padre había visto suficientes divorcios como para saber que el amor pasa y las deudas quedan. Marisela leyó las cláusulas. El contrato era estricto. Todos los bienes adquiridos antes del matrimonio permanecían separados. Lo adquirido durante el matrimonio también se consideraba separado, a menos que fuera por escrito para ambos cónyuges. En caso de divorcio por iniciativa del marido, éste perdía sus derechos sobre todo lo adquirido conjuntamente y estaba obligado a pagar una indemnización. El importe de la indemnización se calculaba como un porcentaje del valor del negocio de la esposa en el momento del divorcio. Eso es demasiado duro, dijo Marisela. Ernesto nunca firmará. Si te quiere de verdad, lo hará, respondió el abuelo. Si no, es mejor averiguarlo ahora que dentro de 5 años. Marisela se llevó el contrato a casa. Durante 2 días no se atrevió a enseñárselo a Ernesto, pero su abuelo llamaba todos los días, preguntando si el documento estaba firmado. Finalmente, puso el contrato sobre la mesa
cuando Ernesto fue a verla por la noche. Mi padre lo redactó antes de morir. Es una condición para el matrimonio. Ernesto cogió el documento y lo hojeó. Se le desencajó la cara. Marisela, esto es desconfianza. Es una defensa. ¿Una defensa contra qué? ¿De mí? De la incertidumbre. Ernesto tiró el contrato sobre la mesa. Pensé que estábamos construyendo una familia, no una sociedad de negocios. Una cosa no excluye la otra. Sí que lo excluye. Ernesto levantó la voz. ¿Me estás pidiendo que firme un papel que me convierte en un enemigo potencial desde el principio? Marisela permaneció en silencio. Ernesto se paseó por la habitación, nervioso. Luego se detuvo y la miró. Si no firmo, ¿no habrá boda? No. La miró durante un largo instante y cogió un bolígrafo. De acuerdo, firmaré. Porque te quiero y creo que no necesitaremos un maldito contrato. Firmó todas las páginas sin siquiera leerlas. Marisela observó cómo su mano trazaba las extensas letras y sintió un extraño alivio mezclado con culpabilidad. La boda se fijó para finales de septiembre. La ceremonia se celebró en un pequeño restaurante, con 40 invitados, parientes, amigos, socios. El abuelo de Faustino acudió con un traje austero y felicitó a los recién casados con moderación. Isidora fue testigo por parte de la novia, llorando de emoción y susurrando que por fin Marisela encontraría la felicidad. Ernesto estaba de buen humor, bromeando, bailando, chocando copas con los invitados. El primer año de matrimonio no fue francamente malo. Ernesto se instaló en el piso de Marisela y compartían el hogar. Él se levantaba temprano y salía a trabajar para su empresa. Ella regentaba una farmacia. Por las noches cenaban juntos, discutían temas de trabajo, a veces iban al cine o a casa de algún amigo. Tenían relaciones sexuales un par de veces por semana, no apasionadas pero sí constantes. Ernesto la ayudaba con los proveedores, le buscaba contratos favorables, le daba consejos. Marisela pagó algunas deudas y su negocio se estabilizó. Un año después de casarse, abrió una tercera farmacia en un nuevo barrio de la ciudad. El dinero para el alquiler y las reparaciones procedía de sus ingresos comunes. Ernesto insistía en que era su proyecto común. Marisela hizo los trámites por su cuenta, pero escuchó su opinión sobre la elección del local. La farmacia despegó y en 6 meses alcanzó el punto de equilibrio. Las cosas iban bien. Demasiado bien, pensó Marisela una noche, tumbada junto a su marido dormido. Y ese pensamiento la preocupó más de lo debido. 3 años de matrimonio habían cambiado a Marisela más de lo que estaba dispuesta a admitir. A los 32 años era dueña de 4 farmacias. Su nombre era conocido en los círculos empresariales de Querétaro, y los bancos estaban dispuestos a concederle préstamos por su reputación. Abrió una cuarta farmacia en un barrio de lujo cerca de clínicas privadas, invirtiendo casi todos sus ahorros y pidiendo prestado contra la garantía de sus puntos de venta existentes. Era un riesgo enorme, pero mereció la pena. La nueva farmacia empezó a dar beneficios a los 3 meses. Marisela trabajaba 12 horas al día. Se levantaba a las 6 de la mañana, viajaba a todos los puntos de venta, comprobaba los informes, se reunía con los proveedores y resolvía conflictos con el personal. Volvía a casa a las 9 de la noche, se tumbaba en el sofá con el portátil y seguía revisando documentos. Ernesto solía estar ya dormido o sentado en su despacho frente al ordenador. Se veían esporádicamente, desayunos en silencio en la cocina, alguna cena rara los fines de semana, algunas frases sobre negocios. Ernesto también parecía estar haciendo crecer su empresa. Contrató a 3 gerentes más, alquiló una oficina más grande, amplió la gama de equipos, pero los beneficios crecían lentamente. La competencia en el sector de los suministros era feroz. Los grandes distribuidores hacían dumping. Las pequeñas empresas quebraban una tras otra. Ernesto intentaba mantenerse a flote, buscando nuevos nichos, pero su éxito era modesto. Le molestaba, sobre todo cuando miraba a su mujer, que abría nuevos puntos de venta uno tras otro, descrita en las publicaciones empresariales locales como una estrella emergente de la distribución farmacéutica. Empezó a beber. No mucho, no todos los días, pero sí con regularidad. La botella de whisky del bar de la oficina se vaciaba más rápido que antes. Después del trabajo, se iba al bar con sus colegas y volvía a casa tarde, atontado. Marisela se dio cuenta, pero no dijo nada.
No tenía energía para escándalos. Ernesto también empezó a trabajar hasta tarde. Decía que eran negociaciones, reuniones con clientes, entregas urgentes. Marisela nunca lo comprobaba. Una vez, en una fiesta de empresa en diciembre, a la que había acudido media hora por cortesía, vio a su marido flirteando con una joven empleada en la barra. La chica se rió, le tocó el brazo, miró desde abajo. Ernesto sonrió, se inclinó hacia ella, le susurró algo. Marisela miraba de reojo con una copa de champán en la mano y no sentía nada. Ni celos, ni dolor, solo cansancio. Salió de la fiesta de empresa 20 minutos después, sin despedirse. Ernesto regresó a medianoche, se dejó caer borracho en la cama, la abrazó por detrás, intentó desabrocharle la bata. Marisela se apartó. «Duerme, estás borracha». «Soy marido, tengo derecho», murmuró. «Duerme, Ernesto». Él se apartó, roncando al cabo de un minuto. Marisela permaneció con los ojos abiertos hasta la mañana siguiente. Pronto ocurrió un hecho que cambió definitivamente la dinámica de la familia. El abuelo de Faustino sufrió un derrame cerebral. Tenía 74 años, seguía viviendo solo en su vieja casa y se negaba a mudarse con su nieta, alegando que no quería molestar a los jóvenes. Aquella mañana lo encontró un vecino. Su abuelo yacía en el suelo del cuarto de baño, paralizado del lado derecho, incapaz de hablar. La ambulancia lo llevó al hospital. Los médicos lucharon durante 2 días. Marisela no salía de la habitación. Ernesto venía una vez al día, de pie, torpemente, en el pasillo, sin saber qué decir. El abuelo se había salvado. Había recuperado parcialmente el habla. Su brazo derecho seguía débil, pero podía andar con un bastón. Los médicos dijeron que era peligroso que viviera solo. Necesitaba supervisión constante. Marisela decidió inmediatamente llevarse a su abuelo a vivir con ella. Se lo dijo a Ernesto por la tarde en la cafetería del hospital. «Se instalará en la habitación de invitados. He contratado a una enfermera que vendrá durante el día». Ernesto dejó a un lado su taza de café. «Marisela, quizá no deberíamos. El viejo se interpondrá. Contrataremos a una enfermera y le conseguiremos un piso cerca de nosotros. Es mi abuelo. Es mi único pariente cercano. Lo entiendo, pero no le caemos bien. Especialmente yo». «Ni hablar», dijo Marisela con frialdad. «Se vendrá a vivir con nosotros». Ernesto apretó la mandíbula, pero no discutió. Una semana después, el abuelo de Faustino se mudó a su piso. Marisela reorganizó la habitación de invitados. Puso una cama médica, compró un colchón especial, contrató a una enfermera, Estela, que venía de 9 a 6 y vigilaba la salud del anciano. Con la llegada de su abuelo, el ambiente de la casa cambió por completo. Faustino estaba callado, pero su presencia se sentía constantemente. Se sentaba en el sillón del salón, veía la televisión, leía la prensa, observaba. Su mirada era aguda a pesar de su edad y su enfermedad, sobre todo cuando miraba a Ernesto. Las primeras semanas transcurrieron en una tensa cortesía. Ernesto saludaba a su abuelo por la mañana y le preguntaba cómo se encontraba, a lo que Faustino respondía con una sola palabra. Pero poco a poco, el viejo empezó a lanzar indirectas, pequeñas al principio, como sin querer. «Ernesto, hoy llegas pronto a casa. ¿Las cosas no van bien?» «Oh». Marisela abrió la cuarta farmacia. «¿Y tú, Ernesto? ¿Cuántas oficinas tienes ahora? ¿Sigue siendo la misma?» Ernesto lo dejó pasar al principio, luego me espetó. «Don Faustino, mi negocio es específico, no necesito una red». «Claro, por supuesto. Cada uno tiene sus logros. Unos tienen 4 farmacias, otros una oficina». Marisela intervino pidiendo a su abuelo que no provocara, pero Faustino solo se encogió de hombros. «Solo me interesa el negocio de mi yerno». Una noche, cuando Marisela se retrasó en el trabajo, el abuelo y Ernesto se quedaron solos en el piso. Ernesto se sirvió un whisky en la cocina. El abuelo entró con su bastón y se sentó a la mesa. «Últimamente bebes mucho», dijo. «Eso es asunto mío», contestó Ernesto sin volverse. «Es asunto tuyo mientras vivas en el piso de mi nieta». Ernesto se volvió bruscamente. «Es el piso de Marisela y mío. Es nuestro». «El piso se compró con su dinero», dijo el abuelo con calma. «Las farmacias son suyas. El coche es suyo. Eres un invitado aquí, Ernesto. Un huésped acomodado, pero un huésped». Ernesto palideció. «Siempre me has odiado, desde el principio». «No te odio», el abuelo sorbió agua de su vaso.
Solo te veo. No te casaste con ella por amor. Te casaste con ella porque era rentable. Sus contactos, su dinero, su reputación. Pensaste que te subirías a lomos de su éxito y te montarías en él. No fue así. Ernesto levantó la voz. Quiero a Maricel. La querías, quizá al principio, si es que sabes amar. Pero ahora solo estás enfadado porque ella tiene más éxito que tú. Así que bebes, la engañas y buscas a alguien que se compadezca de ti. Ernesto tiró el vaso al fregadero y se hizo añicos. «¡Vete a la mierda, viejo!». Salió corriendo de la cocina, dando un portazo. El abuelo se sentó a la mesa, mirando los fragmentos de cristal. Cuando Marisela volvió una hora más tarde, él no le contó nada de la pelea. La relación entre la pareja era cada vez más fría. Apenas hablaban. Marisela salía temprano y volvía tarde. Ernesto dormía en la oficina cada vez más a menudo, alegando compromisos de trabajo. El sexo ocurría una vez al mes, por inercia, sin deseo. Marisela se tumbaba debajo de su marido, contando las grietas del techo, pensando en los informes trimestrales. Ernesto terminaba rápido, se daba la vuelta, se quedaba dormido. Nadie decía, te quiero. La frase había desaparecido de su vocabulario hacía 2 años. Isidora venía a visitar a su amiga todos los sábados. Estaba divorciándose de su tercer marido, con la moral por las nubes, intentando que Maricel saliera al cine, de compras al balneario. «Mare, te has convertido en un robot», dijo Isi, sirviendo vino en copas. «Trabajas, duermes y vuelves a trabajar. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste?» «Tengo 4 farmacias, Isi. La diversión es un lujo. La diversión es una necesidad. Si no, ¿para qué es todo esto? ¿Ganas dinero para hacer qué? ¿Sentarte en casa con tu abuelo y tu marido alcohólico?» Marisela arrugó la nariz. «No es alcohólico. Todavía no, pero se está acercando. Veo cómo te mira. Se enfada, y tú le miras con indiferencia. ¿Por qué están juntos? Tenemos negocios, conexiones, reputaciones. Al infierno con las reputaciones». Ishi golpeó la mesa con la palma de la mano. «No eres feliz, Mare. Ya lo veo. La felicidad es un término relativo. Dios, eres igual que tu abuelo. Los dos vivís con la cabeza, no con el corazón». Marisela permaneció en silencio. Isi suspiró y sirvió más vino. «Te está engañando, ¿lo sabes? Puedo adivinarlo. ¿Y no te importa?» «No tengo tiempo para ocuparme de eso». «Jesús, Marisela. ¿Eres un ser humano o una calculadora?» Marisela miró a su amiga. «Solo estoy siendo realista, Isi. No voy a arruinarlo todo por culpa de mis emociones. Tenemos un acuerdo, un contrato, intereses compartidos. Mientras funcione, no le veo sentido a cambiar nada. Y cuando deje de funcionar, entonces nos ocuparemos de ello». Ishi negó con la cabeza, pero no discutió. Conocía a su amiga desde hacía tiempo y sabía que Marisela no era el tipo de persona que cambiaba de decisión bajo presión. Ernesto, mientras tanto, tenía una aventura. Dalia Ramírez llevaba 2 años trabajando como jefa de ventas en su empresa. Tenía 28 años, era guapa, tenía el pelo largo y oscuro y sabía escuchar. Ernesto se había fijado en ella hacía un año, pero se había contenido. Pero hace 6 meses, después de otra fría noche en casa, la citó a la salida del trabajo con el pretexto de hablar de un contrato. Tomaron una copa en el bar frente a la oficina. Dalia se reía de sus chistes, le miraba con admiración, le tocaba el brazo. «Haces mucho por la empresa, Ernesto. Te admiro». Aquellas palabras le calentaron más que el whisky. En casa nadie le admiraba. Su mujer le miraba como un estorbo, su abuelo con desprecio, su enfermera como un mueble. El segundo encuentro tuvo lugar una semana después, luego un tercero. Dalia se quejaba de soledad, de su exnovio que la había abandonado. Ernesto la consoló, le dio consejos, sintiéndose sabio y fuerte. Y luego acabaron en su piso. El sexo fue apasionado. Dalia gemía, le arañaba la espalda, le decía que era increíble. Ernesto se sintió hombre por primera vez en años. La aventura continuó. 2 o 3 veces por semana iba a casa de Dalia después del trabajo. Marisela no le preguntaba dónde estaba. Dalia no exigía encuentros en restaurantes ni regalos. Ya tenía bastante con su atención. Durante los primeros meses, les vino bien a los dos. Pero entonces Dalia empezó a cambiar. Empezó a hablar del futuro. «Ernesto,
No podemos seguir así para siempre. Estás casado. Ya lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no lo sé. No quiero ser una amante. Quiero una relación normal, una familia, hijos. Ernesto la abrazó, la besó, le prometió que todo saldría bien, pero por dentro dudaba. Marisela era ventajosa. Sus contactos en el sector farmacéutico ayudaban a su empresa a conseguir contratos. Su reputación le daba cobertura. El divorcio significaba perder esas ventajas. Pero por otro lado, le esperaba un frío vacío en casa. Una esposa que lo trataba como una carga. Un abuelo que lo humillaba en cada oportunidad. La soledad en el matrimonio era peor que la soledad fuera. La decisión surgió de la nada. Ocurrió a finales de septiembre, un martes por la noche. Ernesto llegó a casa a las 8. Marisela estaba trabajando. Su abuelo estaba sentado en el salón. Ernesto se dirigió a la cocina. Abrió la nevera, buscó cerveza. No encontró nada. Buscó en el armario. Nada. Buscó cigarrillos en el bolsillo. El paquete estaba vacío. Llamó a Marisa. ¿Vas a comprar cerveza y cigarrillos de camino a casa? No, llegaré en 2 horas. No tengo tiempo de parar en la tienda. Marisela, no tenemos cerveza ni cigarrillos en casa. Ernesto, estoy en una reunión con los proveedores. Ve a la tienda, está en la esquina. Estoy cansado. He estado trabajando todo el día. Yo también estoy cansada. Su voz era gélida. Si quieres una cerveza, ve tú mismo. Colgó. Ernesto se quedó con el teléfono en la mano, temblando de rabia. Era el colmo. Ni la cerveza, ni los cigarrillos. Era el hecho de que su petición hubiera sido considerada insignificante. Una molestia. Se sirvió un whisky y bebió un trago. Luego otro. Se sentó a la mesa de la cocina, sacó el teléfono y envió un mensaje a Dalia. He tomado una decisión. La dejo. Dalia respondió un minuto después. ¿De verdad? ¿Cuándo? Pronto, muy pronto. Ernesto terminó su botella de whisky a medianoche. Marisela regresó a las 11. Caminó en silencio hasta el dormitorio. No hablaron. Ernesto se tumbó en el sofá del salón, borracho, decidido a cambiar de vida. Por la mañana, cuando Marisela se fue a trabajar, él empezó a hacer las maletas. El martes, 2 de octubre, comenzó como de costumbre, con el despertador a las 6 de la mañana y un pesado silencio en el piso. Marisela se despertó primero, como siempre. Ernesto estaba tumbado en el sofá del salón, donde había dormido las últimas noches. Pasó junto a él y se dirigió a la cocina sin mirar. La pelea de ayer seguía siendo un muro invisible entre ellos. La pelea había tenido lugar el lunes por la noche. Ernesto llegó a casa sobre las 7, borracho pero no ebrio. Marisela estaba sentada frente al portátil en la cocina, revisando los informes trimestrales. Él se sentó frente a ella, se sirvió un poco de agua y guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo, «Necesito dinero». Marisela no levantó la vista de la pantalla. «¿Para qué?» «Para ampliar la empresa. Quiero abrir una sucursal en Guadalajara. Allí hay un buen mercado. He encontrado un socio». «¿Cuánto?» $300,000 para empezar». Marisela cerró su laptop. Miró a su esposo. «¿No tienes 300,000? Tengo 150. Te pido el resto». «¿A crédito?» Ernesto arrugó la nariz. «Somos una familia, Marisela». «¿Qué crédito? Ya me has ayudado antes». «Antes sí. Ahora tengo todo mi dinero invertido en la quinta farmacia. No puedo darte 1,5 millones por nada». ¿1,5 millones? Ernesto se quedó mirando. «Estoy pidiendo 150,000. Dijiste 300 para empezar, pero una sucursal requiere alquiler, equipamiento, salarios, publicidad. Siendo realistas, necesitas al menos 1,5 millones para un año de trabajo. Y eso si todo va bien». Ernesto apretó los puños. «Siempre haces lo mismo. Desvalorizas mis planes, señalas los riesgos, me dices que no puedo hacerlo. Te digo la verdad, tu negocio apenas sale a flote. Quieres expandirte sin una base estable». «Tengo una base estable. Tu empresa ha estado plana durante los últimos 6 meses. He visto tus informes, Ernesto. No me mientas. Se está poniendo negro. ¿Estás revisando mis papeles? Están en la oficina general. No estaba indagando, solo lo vi. Así que me estás espiando, controlándome. Solo sé lo que pasa en tu negocio, y no te voy a dar $1,5 millones por un proyecto fallido». Ernesto se levantó bruscamente,
La silla cayó hacia atrás. ¿Sabes qué, Marisela? Estoy cansado. Estoy cansado de vivir a tu sombra, de escucharte sermonearme, de que me mire tu maldito abuelo. Soy un hombre, necesito apoyo, no control. Apoyo no es dar dinero ciegamente a proyectos dudosos. Es apoyo. Cree en mí. Dame una oportunidad. Te di una oportunidad hace 5 años. La desperdiciaste. El silencio era pesado. Ernesto miró a su mujer con odio. Eres una perra fría, Marisela. Nunca me quisiste. Me necesitabas para contactos, para contratos, para estatus. Y ahora no me necesitas para nada. Marisela lo miró sin emoción. Si piensas así, ¿por qué estás aquí? Esa es una buena pregunta. Se dio la vuelta y se alejó hacia el salón, dando un portazo. Marisela permaneció sentada a la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro estaba tranquilo. Abrió el portátil y siguió trabajando. El martes por la mañana se levantó, se vistió y se tomó el café de pie. Ernesto roncaba en el sofá. No se molestó en despertarle, simplemente se fue. Iba a ser un día duro. Una auditoría fiscal en la tercera farmacia, problemas con un proveedor de vitaminas que retrasaba un envío 15 días, una reunión con el banco sobre un préstamo para talones. Ernesto se despertó a las 9 de la mañana con un fuerte dolor de cabeza. Tenía la boca seca, le dolía el cuerpo. Se tumbó en el sofá mirando al techo y pensó en lo de ayer. En su mujer llamándole perdedor, en su abuelo mirándole con desprecio. Sobrevivir en el piso de otro, conducir el coche de su mujer, aprovecharse de sus contactos. Se ha convertido en un ocupa, un gorrón. Dalia le escribía todos los días. Anoche, después de una pelea, él le escribió: «He tomado una decisión». Ella le respondió: «Te estoy esperando». «¿Cuándo?» «Hoy mismo. Ahora mismo». Ernesto se levantó, fue al baño, estuvo bajo la ducha fría durante un buen rato. Luego se limpió, se vistió, fue al dormitorio. Marisela ya había hecho la cama, la habitación estaba perfectamente ordenada. Sacó 2 maletas del armario y empezó a guardar cosas. Camisas, vaqueros, trajes, zapatos, papeles, el portátil. Trabajó metódicamente, sin pensar. Si se ponía a pensar, cambiaba de idea. 40 minutos después, las maletas estaban listas. Ernesto fue a la cocina, buscó un cuaderno y un bolígrafo. Se sentó a la mesa y se quedó un buen rato mirando la hoja en blanco. ¿Qué escribir? Lo siento. ¿Por qué? No era culpa suya. Solo quería vivir una vida normal, con una mujer que lo amara, no que lo controlara. Escribió rápido para no cambiar de opinión. Marisela, me voy. Cansado de vivir a tu sombra, bajo el control de tu abuelo. Quiero una mujer, no una socia. No intentes buscarme. Conseguirás los papeles del divorcio a través de un abogado. Ernesto. Lo releí. Sonaba duro, pero cierto. Dejó la nota sobre la mesa. Puso las llaves del piso y del coche de Mariceli, que usaba a veces. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. «Estaré en la entrada dentro de 15 minutos», dijo la operadora. Ernesto entró en el salón, cogió las maletas. En ese momento se abrió la puerta de la habitación del abuelo de Faustino. El anciano salió, apoyado en un bastón, vestido con una bata de casa. Miró las maletas y luego a su yerno. «¿Te mudas?» «Sí». Ernesto no mintió. «Por fin te has animado», sonrió el abuelo. «Pensé que te aferrarías hasta el final». «No me aferro, solo dejo a una mujer que no me respeta. No te respeta porque no le diste motivos para hacerlo. Llegaste a su vida con las manos vacías, cogiste lo que pudiste y ahora te vas». Ernesto se acercó a su abuelo. «Yo no cogí nada. Trabajé, construí mi negocio. Con sus contactos, con sus recomendaciones, a su sombra. Eres un parásito, Ernesto. Y lo sabes». Ernesto apretó los puños. Quiso golpear al viejo, pero se contuvo. Se dio la vuelta, arrastró las maletas hasta la puerta. «Dile a Marisa que le he dejado una nota», dijo por encima del hombro. «Lo haré», dijo, sentándose en el sillón del salón. «Y también le diré que eres idiota, pero ella se dará cuenta». Ernesto dio un portazo. Faustino se quedó sentado en el sillón, mirando la puerta cerrada. Luego se levantó y fue a la cocina. Vio la nota sobre la mesa, la cogió, la leyó, sonrió. «Un tonto», dijo en voz alta. «Un completo idiota».
Devolvió la nota a la mesa, volvió al salón y encendió la televisión. Daban las noticias. El abuelo miraba sin escuchar. Pensó en su nieta, en cómo se tomaría la noticia. Sabía que no lloraría. Marisela no era de las que lloran. Marisela pasó un día en el infierno. Una auditoría fiscal había descubierto discrepancias en las cuentas de una tercera farmacia. El contable había cometido errores en las declaraciones y ahora se enfrentaba a una multa de 200,000 pesos. El proveedor de vitaminas dijo que el retraso se alargaría hasta 3 semanas por problemas en la aduana. El banco se negó a aumentar la línea de crédito, alegando inestabilidad económica general. Marisela pasó de una farmacia a otra, llamando, discutiendo, decidiendo. A las 6 de la tarde le dolían la cabeza, la espalda y las piernas. Lo único que quería era llegar a casa, beber vino y desmayarse. A las 8:30 aparcó delante de su casa, cogió el ascensor y abrió la puerta con la llave. El piso estaba tranquilo, olía a cena. La enfermera Estela estaba cocinando para su abuelo antes de irse. Marisela se quitó los zapatos en el pasillo y entró en el salón. El abuelo estaba sentado en un sillón, viendo algún programa de entrevistas. No volvió la cabeza cuando ella entró. «Buenas noches, abuelo». «Buenas noches», no apartó los ojos de la pantalla. «Tu patético marido dejó una nota en la mesa antes de irse». Marisela se quedó inmóvil. Durante unos segundos no pudo entender lo que había dicho. Luego le salieron las palabras. «¿Qué? Una nota. En la cocina. Está en mi jarra a la izquierda por si la necesitas». Marisela entró en la cocina en silencio. Había una hoja sobre la mesa y sus llaves al lado. La cogió y la desdobló. La letra de Ernesto era reconocible. Desparramada, descuidada. Lo leyó una vez, luego otra vez, despacio. «Marisela, me voy. Cansado de vivir a tu sombra, bajo el control de tu abuelo. Quiero una mujer, no un socio. No intentes buscarme. Conseguirás los papeles del divorcio a través de un abogado. Ernesto». Se quedó de pie sosteniendo la sábana entre las manos, esperando el dolor, las lágrimas, la ira. Pero no llegó nada, solo un extraño alivio, como si el peso que había estado arrastrando durante los últimos años se hubiera desvanecido de repente. Le temblaron los labios y sonrió, ni amargada ni enfadada, solo una sonrisa. El abuelo apareció en la puerta, apoyado en su bastón. «Te das cuenta de que ha firmado su propia sentencia, ¿verdad?» Marisela levantó la vista de la nota. Asintió. Un contrato matrimonial. Faustino canturreó, se acercó a la mesa y se hundió pesadamente en una silla. «Tu padre era un hombre sabio. Previó este acontecimiento. Ese imbécil ni siquiera recuerda lo que firmó hace 5 años». Marisela dejó la nota sobre la mesa y se sentó frente a su abuelo. «Cree que es libre. Cree que lo es. Los abogados no tardarán en explicarle la realidad. Tal vez no deberíamos. Quizá deberíamos dejarle marchar». El abuelo miró a su nieta con severidad. «Marisela, lleva 3 años utilizándote. Tu dinero, tus contactos, tu reputación. Y ahora se va con otro tonto, con la esperanza de salirse con la suya. ¿De verdad quieres darle su libertad gratis?» «No quiero venganza. Esto no es venganza. Es justicia. Tu padre hizo un contrato para protegerte. Aprovéchate de esa protección». Marisela guardó silencio. Su abuelo tenía razón. Ernesto la estaba utilizando. Ella le dio trabajo, contactos, lo sacó de deudas. Y él la cambió por la primera falda que encontró. ¿Por qué iba a ser honrada? «Vale», dijo ella en voz baja. «Llamaré al abogado mañana». «Llámalo hoy. Cuanto antes empieces, mejor». Marisela sacó su teléfono. Primero marcó el número de Isidora. Un tono de llamada, luego una voz familiar. «Mare, Mare, ¿cómo estás?» «Isi, ven». Ernesto se fue. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego se oyó un grito ahogado. «Dios mío, ¿estás bien? ¿Estás llorando?» «No». Marisela miró la botella de vino tinto que había en la estantería. «Estoy abriendo el vino». «Ya voy, 20 minutos». Marisela colgó el teléfono. Se levantó, sacó una botella de Cabernet, 2 copas. El abuelo la miró. «Estás demasiado tranquila». «Estoy cansada, abuelo. Cansada de fingir que somos felices». Me hizo un favor. «Tal vez», se levantó el abuelo. «Pero no te engañes. No te aferraste a este matrimonio por amor, por conveniencia.
Ahora tendrás que admitir que calculaste mal. No calculé mal. Me protegí. La protección y la felicidad son cosas diferentes, nieta. Se fue a su cuarto. Cerró la puerta. Marisela se quedó en la cocina, abrió la botella, sirvió el vino. Bebió un buen trago. El vino era agrio, amargo, como su vida en los últimos años. Se sentó a la mesa, sacó el teléfono y encontró el número de su abogado. Lisandro Torres había trabajado con su padre durante 20 años. Era un hombre de confianza. Marcó el número. Contestó al tercer timbrazo. Marisela, buenas noches, Lisandro. Buenas noches, Lisandro. Siento llamar tarde. Necesito asesoramiento. Es urgente. ¿Pasa algo? Mi marido se fue. Quiero pedir el divorcio. Lisandro estaba callado. Comprendo. Ven a la oficina mañana, sobre las 10. Discutiremos los detalles. ¿El acuerdo prenupcial sigue en vigor? Por supuesto. Tú lo firmaste, ¿no? Sí, mi padre lo hizo. Entonces todo estará bien. No te preocupes. Rodrigo te cuidó. Marisela colgó. Bebió más vino. Miró la nota de Ernesto. Cansada de vivir a tu sombra. ¡Qué ironía! Él no vivía a su sombra, vivía sobre sus hombros. Y ahora cree que es libre. Sonó el timbre. Marisela abrió. Isidora entró volando en el piso, con una bolsa en las manos. Hola, he traído patatas fritas y chocolate. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo. Marisela llevó a su amiga a la cocina, le mostró la nota. Isi la leyó y silbó. ¡Qué cabrón! Necesito una mujer. Tiene una mujer idiota. Por lo visto, no lo bastante mujer. Mare, ¿en serio no estás llorando? No es normal. No hay nada por lo que llorar. Él no me dejó. Me liberó. Isi se sentó enfrente. Se sirvió un poco de vino. Está bien, está bien. Empecemos desde el principio. ¿A dónde fue? ¿A quién? No lo sé. Probablemente a su amante. Tiene una amante, ¿no? La tiene. Dalia. Trabaja para su empresa. Los vi hace un mes en el café. Quería decírtelo, pero no me escuchaste. Ahora sí. Ella es joven, estúpida. Ella piensa que él es un exitoso hombre de negocios. Será una sorpresa cuando descubra la verdad. ¿Qué verdad? Que su negocio está jodido. Todos en la ciudad lo saben. Su empresa solo se mantiene a flote gracias a tus contactos. Marisela se encogió de hombros. Terminó su vino y se sirvió otro. Ahora no es mi problema. ¿Y el acuerdo prenupcial? Me dijiste que había condiciones estrictas. Mañana voy a ver a un abogado. Veremos qué podemos hacer. Ay, sí, dio una palmada. Dios mío, está jodido. Maren, estoy tan contenta. No te alegres demasiado pronto. Podría impugnar el contrato. No impugnará nada. Tu padre era el mejor abogado de la ciudad. Si él redactó el contrato, es irrefutable. Estuvieron sentados en la cocina hasta medianoche. Isi contaba chismes, Marisela escuchaba a medias. Se acabó el vino y abrieron una segunda botella. Al final de la velada, ambas estaban achispadas. Isi abrazó a su amiga. Eres buena, Mare. Eres fuerte. Lo superarás. Sé que lo harás. Y encontrarás a alguien mejor. No quiero encontrar a alguien. Quiero hacer negocios. Los negocios son buenos, pero la vida no es todo negocios. Para mí, todos son negocios. Ishi suspiró, pero no discutió. Conocía a su amiga. Marisela no era de las que cambiaban de opinión después de una botella de vino. Isidora se fue a la 1:30. Marisela se quedó sola en la cocina. Su abuelo dormía. El piso estaba en silencio. Miró la nota de Ernesto. Luego la cogió, la rompió en pedacitos y la tiró a la papelera. Adiós, Ernesto, dijo en voz alta. Gracias por ponérmelo tan fácil. Se acostó a la tercera hora. Durmió sin sueños, por primera vez en meses. Los días que siguieron a la marcha de Ernesto transcurrieron en una extraña calma, que más parecía la calma que precede a la tormenta. Marisela se levantó a la mañana siguiente de su partida. Se duchó, se vistió y se dirigió al trabajo como de costumbre. En la farmacia le esperaban los mismos problemas. Una multa de Hacienda, retrasos en las entregas, negociaciones con el banco. Se sumergió de lleno en su trabajo sin darse tiempo para pensar en su marido, que ya no era su marido. Ernesto no llamaba, no escribía, ni siquiera enviaba mensajes a través de conocidos comunes. Marisela esperaba algún tipo de reacción, un intento de explicarse,
una disculpa, una amenaza. Pero solo hubo silencio. Era más molesto de lo que debería. No porque quisiera comunicarse con él, sino porque el silencio significaba que se sentía libre, que consideraba el divorcio una mera formalidad. Una semana después, Isidora llegó con noticias. Irrumpió en el despacho de Maricelie a las 4 de la tarde, mientras ésta ordenaba las facturas. «Mare, le he visto». Marisela levantó la vista de los papeles. «¿A quién?» «A Ernesto, con esa dalia tuya, en un café de la Avenida Constitución, sentados, arrullándose, cogidos de la mano». «¿Y bien?» Isi se sentó enfrente, desconcertada. «¿Qué quieres decir con ¿y qué?» «Tu marido, una semana después de irse de casa, se reúne públicamente con su amante. Eso es una insolencia. Ya no es mi marido. Que salga con quien quiera». «Mare, ¿hablas en serio? ¿No estás ofendida?» Marisela dejó los papeles a un lado, miró a su amiga. «No, no estoy ofendida. Estoy aliviada. Se fue por su cuenta. No fue culpa mía. Yo no inicié el divorcio. Es un asunto legal». «Al diablo con lo legal. ¿Eres un ser humano o un robot?» «Soy realista». Icy suspiró. Se recostó en su silla. «De acuerdo. Si no te importa, escucha esto». Consiguió un piso en el Barrio Nuevo, en esos edificios cerca del parque. De una habitación. Dalia se mudó con él. El vecino de mi cliente los vio mudarse. «Aprende rápido». «Sí, lo hizo. Debió de planearlo con antelación». Marisela asintió. «Claro que lo hizo. La gente no se va espontáneamente después de 3 años de matrimonio. Se preparan, buscan un respaldo, montan un nuevo nido». Ernesto era previsible. «¿Vas a ver a un abogado?», preguntó Isi. «Mañana mismo. Tengo cita para las 10 de la mañana. ¿Quieres que te acompañe?» «No hace falta. Puedo arreglármela sola». Isi guardó silencio un momento. Luego se levantó y abrazó a su amiga. «Eres demasiado fuerte, Mare. A veces tienes que permitirte ser débil». «¿Por qué?» «Porque es humano». Marisela no contestó. Isi se marchó, dejándola sola con sus papeles y sus pensamientos. En casa, el abuelo de Faustino la recibió con una pregunta. «¿Vas a ver a Lisandro mañana?» «Sí, me alegro por ti. No esperes demasiado». Cenaron juntos. La enfermera Estela había preparado sopa y pollo. Comieron en silencio. El abuelo estaba pensativo. Marisela cansada. La enfermera lavó los platos. Marisela se sentó en el salón con su portátil. El abuelo estaba viendo la televisión. «Estás demasiado tranquila», dijo de repente. Marisela levantó la vista de la pantalla. «Eres la segunda persona hoy que me dice eso. ¿Por qué es verdad? Ni siquiera estás enfadada». «¿Por qué iban a enfadarme?» «Se ha ido. Voy a pedir el divorcio. La ley es la siguiente. La ley es buena, pero siempre hay algo debajo de la calma. Te veo, nieta. Estás cansada». Marisela cerró el portátil. «Estoy cansada de muchas cosas, abuelo. Del trabajo, de los problemas, de estar sola en un matrimonio. Que Ernesto se vaya es un alivio, no una tragedia. El alivio puede ser engañoso». El abuelo apagó el televisor. «Ahora estás aguantando. Y entonces te darás cuenta que pasaste 3 años con un hombre que no te amaba. Yo tampoco lo amaba. Exactamente. 3 años viviendo en el vacío. Duele más que la traición». Marisela guardó silencio. El abuelo tenía razón, pero ella no quería admitirlo. A la mañana siguiente, miércoles, llegó a la oficina de Lisandro Torres a las 10 en punto. La oficina estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad, en el tercer piso. La recibió el propio Lisandro, un hombre alto y canoso de unos 65 años, con un traje estricto y una mirada penetrante. Llevaba más de 20 años trabajando con su padre, redactando testamentos, contratos, llevando los asuntos de la familia Villanueva. «Marisela, pasa. ¿Un café?» «No, gracias». Se sentaron ante el enorme escritorio de madera oscura. Lisandro sacó una carpeta. «He revisado el acuerdo prenupcial que redactó tu padre. Debo decir que Rodrigo era un genio. Este documento es una obra de arte». «¿Qué quieres decir?» Lisandro abrió la carpeta y le mostró una copia del contrato. El texto básico del contrato es estándar. Separación de bienes, pensión alimenticia, solo si tenéis hijos, que no los tenéis. Pero tu padre añadió un anexo de 8 páginas en letra pequeña.
Hay cláusulas ocultas que tu marido probablemente desconoce. Marisela cogió el documento y empezó a leer. El texto era complejo, jurídico, con muchas referencias a artículos de leyes. Pero el punto estaba claro. ¿Debe pagar una indemnización? No solo una indemnización, Lisandro hojeó las páginas. Mira aquí, párrafo 14, subpárrafo 3. Si el marido inicia el divorcio sin una razón válida, como adulterio por parte de la mujer, malos tratos o imposibilidad de vivir juntos por enfermedad, deberá pagar una indemnización equivalente al 50% del valor de mercado del negocio de la mujer en el momento del divorcio. Marisela releyó la cláusula 2 veces. ¿El 50%? Pero eso es una cantidad astronómica. Tu negocio vale ahora unos 12 millones de pesos. El 50% son 6 millones. Él nunca pagará esa cantidad de dinero. No tiene 6 millones. Exactamente. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Lisandro sacó otro documento. ¿Recuerdas que hace 3 años Ernesto pidió un préstamo para ampliar su empresa? 300,000 pesos del Banco Norte. Lo recuerdo vagamente. Tú eras el avalista del préstamo. Tu padre insistió en el acuerdo que en caso de un divorcio iniciado por Ernesto, tú tenías el derecho de exigir la devolución inmediata, y si él no pagaba en 30 días, su empresa iría a la quiebra. Marisela miró al abogado, incrédula. ¿Es legal? Absolutamente. Tu padre incluyó esa cláusula en los documentos. Ernesto la firmó sin leerla. Es decir, si no paga el finiquito, su negocio pasa a ser tuyo. Además, te seguirá debiendo 6 millones, que tardará años en cobrar por vía judicial, con embargo de cuentas y propiedades. Marisela se reclinó en su silla. Era brillante y despiadado. Padre lo había previsto todo. Sabía que el matrimonio podría derrumbarse, que Ernesto podría marcharse, y había protegido a su hija para que el marido que se fuera quedara atrapado. Lisandro, ¿y si impugna el contrato? Digamos que firmó bajo coacción, que no se dio cuenta de las consecuencias. Podría intentarlo, pero tenemos un video de la firma. Tu padre insistió en que Ernesto firmara el contrato ante un notario y 2 testigos, todos ante la cámara. El notario lee cada cláusula en voz alta. Ernesto asiente, dice, estoy de acuerdo. Es irrefutable, Marisela. Ningún tribunal lo anulará. Marisela guarda silencio. Un extraño sentimiento crecía en su interior. No triunfo, no alegría, más bien una toma de conciencia del poder. Ernesto pensaba que había salido libre. En realidad, acababa de arrinconarse. ¿Cuándo enviamos los documentos? Hoy mismo. Prepararé un escrito de demanda, una notificación de reclamación de indemnización y una demanda de devolución del préstamo. Haré que un mensajero se lo entregue en mano, firmado. En una semana, si no responde, lo demandaremos. Hazlo. Lisandro asintió y empezó a rellenar los papeles. Marisela miró por la ventana. Afuera llovía, gris y lúgubre. Pensó en su padre, en cómo se había sentado en aquel mismo despacho, redactando el contrato, previendo el futuro. La había protegido incluso en la muerte. Gracias, Lisandro. De nada, Lisandro. Solo cumplo la voluntad de tu padre. Marisela firmó los papeles. Tomó las copias y se fue. Todo el día trabajó como de costumbre, revisando farmacias, reuniéndose con proveedores, resolviendo conflictos. Isidora volvió por la tarde. ¿Qué dijo el abogado?, le dijo Marisela. Isi escuchó con la boca abierta y luego soltó un grito ahogado. ¿6 millones? Marisela, lo vas a enterrar bajo esa deuda. Tendría que haberlo pensado antes. Pero eso es cruel. Es lo justo. Me utilizó durante 3 años. Que pague. Ishi miró a su amiga con preocupación. Mare, no te reconozco. Siempre has sido dura, pero no mala. Ahora quieres destruirle. Sata, no quiero destruirle. Quiero que entienda las consecuencias de sus actos. Las consecuencias son una cosa. La destrucción es otra. Marisela sirvió el vino y bebió un trago. Isi, estoy cansada de ser buena. Estoy cansada de perdonar, de comprender, de hacer concesiones. Ernesto me escupió durante 3 años. Ahora me toca a mí. Te estás convirtiendo en alguien a quien odias. No, dejo de ser una víctima. Isi suspiró, sin discutir más. Terminaron la botella en silencio. Su amiga se fue a las 10. Marisela estaba sola. Su abuelo dormía, el piso estaba en silencio. Se sentó a la mesa,
abrió el portátil y empezó a trabajar en el plan de negocio de la quinta farmacia. Cifras, gráficos, cálculos. Era tranquilizador. Era claro, lógico, predecible. A diferencia de la gente, Ernesto recibió una citación en el despacho de abogados exactamente un mes después de salir de casa. La carta llegó por mensajero a su despacho el miércoles por la mañana. Abrió el sobre, leyó la invitación formal a una reunión para discutir los términos del divorcio. La fecha era el viernes a las 11 de la mañana. La dirección era el despacho de Lisandro Torres, en el centro de la ciudad. Ernesto sonrió y dejó la carta a un lado. Marisela por fin se había decidido a actuar. Un mes entero de silencio, y ahora una citación para ver a un abogado. Bueno, había llegado el momento de poner fin a esta farsa y empezar una nueva vida de forma oficial. Durante ese mes se había instalado. Alquiló un piso de un dormitorio en un barrio nuevo, cerca del parque. Dalia se mudó 15 días después de que él se fuera. Vivían como una pareja joven. Iban a restaurantes, veían películas, practicaban sexo 3 veces al día. Dalia era cariñosa, admirativa, agradecida. Le preparaba el desayuno, le planchaba las camisas, le recibía con besos a la salida del trabajo. Todas cosas que Marisela no había hecho en años. Ernesto se sintió renacer. Sí, el negocio no iba bien. Sí, 2 clientes importantes habían cancelado contratos después de enterarse de su divorcio de Marisela. En realidad, su reputación le había ayudado, pero lo superaría. Volvería a levantar todo sin la sombra de Marisela sobre su cabeza. Y también contaba con una compensación. 3 años de matrimonio, bienes adquiridos en común. Por ley le correspondía la mitad. Marisela había abierto la tercera y la cuarta farmacia durante su matrimonio, así que él había participado en su creación, aunque indirectamente. Sus contactos, sus consejos, su apoyo. El abogado Damián Rojas, al que contrató por recomendación de un conocido, le aseguró que el caso se podía ganar. Ernesto, llevas 3 años como marido. Aunque la propiedad esté a nombre de ella, tienes derecho a una indemnización por tu contribución al negocio familiar. Pediremos al menos 1,5 millones de dólares, dijo Damian en una consulta hace 15 días. ¿Estará de acuerdo con eso? Si no lo hace, iremos a juicio. Pero estos casos suelen resolverse amistosamente. No es bueno para su reputación alargar un divorcio. Ernesto se frotaba las manos con impaciencia. 1,5 millones de pesos es un gran capital inicial. Abriría una sucursal en Guadalajara como había planeado. Expandir el negocio. Demostrarle a Marisa que no era un perdedor. El viernes por la mañana se levantó temprano. Se duchó, se afeitó, se puso su mejor traje, el azul marino que Marisela le había comprado para su aniversario de bodas hacía 2 años. Ironía. Dalia le preparó huevos revueltos y café. ¿Estás preocupado?, le preguntó, dándole un beso en la mejilla. No, todo va a salir bien. ¿Conseguirás el dinero? Lo conseguiré. La ley está de mi parte. ¿Entonces podremos comprar un piso más grande? ¿Tal vez 3 habitaciones? Ernesto la abrazó. Sí, claro. Lo que tú quieras. Dalia estaba radiante. Ernesto terminó su café, se despidió de ella con un beso, subió al coche. Condujo por la ciudad muy animado, escuchando la radio, tarareando. Hoy empezaría su nueva vida, oficialmente. Llegó al bufete a las 11 menos 10. El edificio era viejo, de 3 plantas, con el yeso desconchado. El despacho de Lisandro Torres estaba en la tercera planta. Ernesto subió las escaleras, empujó la pesada puerta de madera oscura. La recepcionista, una mujer mayor con gafas, levantó la vista. Buenas tardes. ¿Es usted Ernesto Montalvo? Sí. Pase. Le esperan en la habitación número 3. Ernesto recorrió el pasillo y abrió la puerta de un empujón. El despacho era grande, con techos altos, estanterías a lo largo de las paredes y un enorme escritorio de madera oscura. En el escritorio estaba sentado Lisandro Torres, canoso con un traje estricto y un rostro impenetrable. A su lado estaba Marisela. Ernesto vio a su mujer por primera vez en un mes. Iba vestida de forma estricta. Traje pantalón negro, blusa blanca, pelo recogido en un moño. Ni rastro de maquillaje en la cara, solo carmín. Se sentó derecha, con las manos cruzadas sobre la mesa y la mirada fría. Hola, Ernesto.
dijo con rotundidad. Hola, se sentó enfrente junto a Damián, que ya estaba sentado a la mesa. Lisandro saludó con la cabeza a ambos abogados. Bueno, señores, estamos reunidos para discutir los términos de la disolución del matrimonio entre Marisela Villanueva y Ernesto Montalvo. ¿Empezamos? Damián abrió la carpeta. Sí, comencemos. Mi cliente está dispuesta a llegar a un acuerdo amistoso. Creemos que el señor Montalvo tiene derecho a una indemnización por su contribución al negocio de su esposa durante el matrimonio. Exigimos 1,5 millones de pesos como reparto equitativo. Ernesto se reclinó en la silla con los brazos cruzados. Esperaba que Marisela regateara, que ofreciera menos. Pero ella guardó silencio. Se limitó a mirar a Lisandro. Lisandro sacó un documento de la carpeta y lo puso sobre la mesa. Me temo, caballeros, que sus reclamaciones no tienen fundamento. Hubo un acuerdo prenupcial entre la pareja hace 5 años, que regula todas las cuestiones patrimoniales. Damián asintió. Sabemos lo del contrato, pero el contrato no anula el derecho a compensación por contribución moral, por apoyo, por... El contrato lo anula todo, interrumpió Lisandro. Déjame leer el párrafo 14, apartado 3. Empezó a leer con voz monótona. Ernesto escuchaba a medias, sin asimilar los términos legales. Damián frunció el ceño, hojeando su copia del contrato. Así pues, terminó Lisandro, en caso de disolución del matrimonio por iniciativa del cónyuge, este no solo no tiene derecho a la división de bienes, sino que está obligado a pagar una indemnización equivalente al 50% del valor de mercado de la empresa del cónyuge en el momento de la disolución del matrimonio. Silencio. Ernesto volvió a preguntar, ¿Qué indemnización? El 50% del valor del negocio de la señora Villanueva, repitió Lisandro. Sus farmacias fueron valuadas por un tasador independiente en 12 millones de pesos. El 50% son 6 millones de pesos. Ernesto se rió. Es una broma. ¿Tengo que pagarle 6 millones? Según el contrato que firmaste hace 5 años, sí. Yo no firmé nada de eso. Lisandro desdobló el documento, mostró la última página. Aquí está tu firma. Debajo de cada cláusula, firmaste en presencia de un notario y 2 testigos. Tenemos un vídeo del procedimiento. Ernesto cogió el documento, empezó a hojear frenéticamente las páginas. Damián se inclinó, leyendo por encima de su hombro. El texto básico era claro. Propiedad separada, términos estándar. Pero al final, en 8 páginas de letra pequeña, había un apéndice. Ernesto leyó y su rostro palideció. Yo no lo he leído. Me han engañado. Es la letra pequeña, es... Eres mayor de edad, dijo Lisandro con calma. El notario te leyó todas las cláusulas antes de que firmaras. Dijiste, estoy de acuerdo. Está en vídeo. Es imposible. Es un hecho, Damián tosió. Señor Torres, pero estos términos son bondage. Nadie en su sano juicio firmaría un contrato así. Mi cliente lo hizo. Habló Marisela por primera vez. Su voz era fría como el hielo. Lo hiciste, Ernesto. Hace 5 años. Tenías tanta prisa por casarte que ni siquiera te molestaste en leer el documento. Pensaste que yo sería tu gallina de los huevos de oro, que usarías mi dinero y mis contactos y luego te marcharías cuando te cansaras. Pero mi padre lo vio venir. Me protegió. Ernesto la miró, incrédulo. ¿Tú? ¿Lo sabías? ¿Desde el principio? Lo sabía. Y lo habrías sabido si hubieras leído lo que estabas firmando. Se levantó de un salto y se agarró a la mesa. Esto es un fraude. Es falsificación. Es la ley. Lisandro puso otro documento sobre la mesa. Ahora sobre el préstamo. Hace 3 años pediste un crédito al Banco del Norte por 300,000 pesos. La señora Villanueva era la avalista. En el contrato de garantía hay una cláusula. En caso de divorcio por iniciativa tuya, debes devolver el préstamo en un plazo de 30 días. De lo contrario, tu negocio pasa a manos de la señora Villanueva. Ernesto se hundió en una silla. Le temblaban las manos. Esto es imposible. No tengo 6 millones. Ni siquiera tengo 300,000. Ese es tu problema, dijo Lisandro. Tienes 30 días para pagar la indemnización y devolver el préstamo. Si no lo haces, te embargaremos las cuentas, confiscaremos tus propiedades y nos quedaremos con tu negocio. Damián intentó intervenir. Señor Torres,
Discutamos un plan de pago a plazos, una reducción del importe. No, Marisela miró al abogado. No hay negociación. Un contrato es un contrato. Ernesto se volvió hacia su mujer. Tenía la cara roja y las venas del cuello hinchadas. ¡Zorra! Zorra fría y calculadora. Me tendiste una trampa. Me protegí a mí mismo. Tú misma firmaste los papeles. No los leí. La culpa es tuya. Ernesto se levantó de un salto y golpeó la mesa con el puño. La mesa tembló. Los documentos se hicieron añicos. No te daré ni un céntimo. ¿Me oyes? Ni un céntimo. Entonces te veré en el juzgado. Marisela se levantó, cogió su bolso. Me vas a arruinar. Me lo vas a quitar todo. Me has quitado 3 años de mi vida. Estamos en paz. Ernesto cogió un pesado florero de cristal de la mesa y lo balanceó. Te voy a matar. Lisandro se levantó, bloqueando a Maricel. Señor Montalvo, cálmese o llamo a la policía. Ernesto se dio la vuelta y arrojó el jarrón por la ventana. El cristal estalló con un estruendo ensordecedor y los fragmentos volaron al suelo. El aire frío entró en el despacho. La secretaria entró gritando. Señor Torres, ¿qué ocurre? Llama a seguridad. Ernesto estaba de pie en medio del despacho, respirando agitadamente. Le temblaban las manos y tenía los ojos llenos de rabia y desesperación. Miró a Maricel. Ella se quedó quieta. Ni siquiera se inmutó cuando él lanzó el jarrón. Has ganado, dijo con voz ronca. Me has arruinado la vida. ¿Contento? Arruinaste tu propia vida, replicó ella en voz baja. No dejé que arruinaras la mía. El guardia entró corriendo en el despacho y agarró a Ernesto por el brazo. Vamos, chico, vámonos de aquí. Ernesto se soltó. ¡No me toques! Damián se levantó, le cogió por el hombro. Ernesto, vámonos. No tenemos nada más que hacer aquí. Pero... vámonos. Damián le sacó del despacho. Ernesto pasó junto a la secretaria, junto al guardia. Salió corriendo a la calle. Se detuvo en la acera jadeando. Damián le siguió. Ernesto, tenemos que discutir una estrategia de defensa. Podemos impugnar el contrato, alegar falsedad, Cállate, dijo Ernesto. Cállate de una vez. Se sentó en el bordillo y dejó caer la cabeza entre las manos. Los números pasaron ante sus ojos. 6.300.000, 30 días. Su empresa valía 1 millón en el mejor de los casos. Un piso alquilado, coche a crédito, sin ahorros. ¿De dónde saldría el dinero? Recordaba haber firmado el contrato 5 años atrás. El notario estaba leyendo algo en voz alta, pero Ernesto no escuchaba. Miraba a Maricel, pensaba en la boda, en el futuro. El contrato parecía una formalidad, una burocracia aburrida. Firmó, asintió, sonrió. Un idiota. Era un idiota. Sacó el teléfono y marcó el número de Maricel. Ella contestó al tercer timbrazo. «¿Sí? Lo sabías», gritó en el auricular. «Siempre supiste lo que pasaría si me iba». Lo sabía, su voz era tranquila. «Firmaste los papeles. Es tu decisión, Ernesto. Me atrapaste a propósito. Me protegí. Y me utilizaste durante 3 años. Mi dinero, mis conexiones, mi reputación. ¿Pensaste que podrías salirte gratis? Te equivocaste. Lucharé contra usted. Demostraré que es un fraude. Póngame a prueba. La ley está de mi lado. Tengo los mejores abogados, videos, testigos. Perderás, Ernesto, como te mereces. No, no, me arruinarás. Te arruinaste cuando pensaste que podías dejarme. ¡Te odio! Sé que me odias, pero no importa. Colgó. Ernesto se quedó mirando el teléfono y lo tiró contra el suelo. La pantalla se hizo añicos. Se sentó en el bordillo, en medio de la calle, bajo la mirada de los transeúntes, y se dio cuenta de que toda su vida dependía de Maricel. Ella lo tenía enganchado, y él no puede hacer nada. Y en el despacho de Lisandro Torres, Marisela estaba de pie junto a la ventana rota, mirando a la calle. El viento frío le agitaba el pelo. Lisandro se acercó por detrás. ¿Te encuentras bien? Sí, te ha amenazado. Podemos poner una denuncia. No hace falta, solo está enfadado. Se le pasará. ¿Estás segura de esto? Sí. Marisela sacó su teléfono, miró la pantalla. Vio una llamada perdida de Ernesto, luego sus mensajes amenazantes. Los borró y bloqueó el número. Lisandro la acompañó hasta la puerta.
Has hecho lo correcto, Marisela. Tu padre estaría orgulloso de ti. Yo no estoy tan seguro. Te protegiste. Eso no es un crimen. No, pero tampoco es algo de lo que estar orgullosa. Bajó las escaleras y salió. Ernesto ya no estaba en el bordillo. Subió a su coche, condujo a casa. De camino paró en una tienda y compró una botella de whisky. Un whisky caro. En casa, el abuelo Faustino estaba sentado en su sillón, viendo las noticias. Giró la cabeza cuando ella entró. ¿Qué tal? Como era de esperar, está furioso. ¿Amenazado? Sí. ¿Es peligroso? No, solo está enfadado. Marisela fue a la cocina, abrió la botella, sirvió el whisky en un vaso. Se lo bebió de un trago. El abuelo apareció en la puerta. ¿Te sientes ganadora? Marisela se lo pensó un momento. Miró el vaso y luego a su abuelo. Siento que se ha hecho justicia. El abuelo asintió, se dirigió a la mesa y se sentó. La justicia es cara, nieta. A veces cuesta más de lo que podemos pagar. ¿Qué quieres decir? Has ganado legalmente. ¿Pero qué perdiste en el proceso? Marisela no contestó. Se sirvió más whisky y se lo bebió. Fuera de la ventana empezó a llover. Gris, fría, otoñal. Las gotas golpeaban el cristal como dedos sobre un teclado. El abuelo miró a su nieta. Vio su cansancio, el vacío en sus ojos. Había ganado, pero no sentía ningún triunfo. Solo alivio mezclado con amargura. ¿Te da pena?, preguntó. No, Marisela negó con la cabeza. Lo siento por mí. Desperdicié 3 años con un hombre que no me amaba. Y yo no le quería a él. Nos utilizamos el uno al otro. Y ahora estamos pagando el precio. Él está pagando con dinero. ¿Y tú? Yo lo pago sabiendo que no soy mejor que él. El abuelo se levantó. Se acercó a su nieta y le puso la mano en el hombro. Tú eres mejor, Marisela, porque al menos admites la verdad. Sigue culpando a todos los que le rodean, pero no a sí mismo. Eso no es reconfortante. No debería serlo. El consuelo es para los débiles. Tú eres fuerte, lo superarás. Se fue a su habitación. Marisela estaba sola en la cocina. Bebió más whisky, luego otro. La botella estaba vacía a medianoche. Se tumbó en el sofá del salón, mirando al techo. El teléfono vibró. Un mensaje de Isidora. ¿Qué tal la reunión? Llámame cuando puedas. Marisela no contestó. Colgó la pantalla del teléfono y cerró los ojos. Llovía al otro lado de la ventana. La ciudad dormía. Y ella yacía en silencio, sintiendo cómo la victoria se convertía en ceniza. Por la mañana se despertó con dolor de cabeza. Se sentó en su escritorio, abrió el portátil y empezó a trabajar. Cifras, informes, planes. Le ayudaban a no pensar, no sentir, solo funcionar. 3 días después Lisandro llamó. Marisela, la abogada de Ernesto pidió una reunión. Quieren discutir los pagos a plazos. No hay plazos. ¿Están seguros? Él no puede pagar todo a la vez. No es mi problema. No es mi problema. Pasaré de la cancelación. Marisela colgó. Miró por la ventana. Había dejado de llover. Brillaba el sol. Pero por dentro se sentía gris y fría. Como si algo importante hubiera muerto. Y no sabía cómo revivirlo. El juicio tuvo lugar 3 meses después de aquel encuentro en el bufete. Ernesto intentó impugnar el contrato. Contrató a otro abogado, uno más caro, pidió un préstamo contra el equipo de su empresa. Presentó mociones, exigió peritajes, alegó falsedad. Pero Lisandro Torres fue implacable. Tenía grabaciones en vídeo de la firma del contrato, testimonios de notarios, peritajes que demostraban que el documento se había redactado legalmente. El proceso se prolongó durante 2 meses. Marisela acudió 4 veces al juzgado, se sentó en un banco de madera de la sala, escuchó a los abogados discutir sobre cláusulas y subcláusulas. Ernesto estaba sentado frente a ella, envejecido, demacrado. No la miraba. Solo una vez se cruzaron sus miradas. Había odio en sus ojos, tan puros y brillantes que Marisela sintió un escalofrío en su interior. La jueza, una anciana de rostro cansado, dictó sentencia a finales de diciembre, una semana antes de Navidad. El contrato matrimonial fue declarado válido. Ernesto Montalvo debía indemnizar a Marisa Villanueva con 6 millones de pesos en un plazo de 6 meses. En caso de impago, embargo de la propiedad y traspaso del negocio a la demandante. Ernesto se levantó mientras el juez leía la sentencia. Quiso decir algo, pero su abogado le tiró de la manga.
Salieron primero de la sala. Marisela se quedó, firmó los papeles y dio las gracias a Lisandro. «Has ganado», dijo el abogado. «Sí», respondió ella sin emoción. «¿Por qué no estás contenta?» «Porque una victoria en los tribunales no es una victoria en la vida». Lisandro asintió, comprensivo. La acompañó hasta la salida, le dio la mano a modo de despedida. Ernesto pagó lo que pudo. Vendió el equipo de la empresa, cerró la oficina, vendió las existencias del almacén. Cobró 800,000 pesos, el resto lo recuperó a través de los tribunales. Sus cuentas bancarias embargadas, sus bienes personales confiscados. Su coche fue confiscado por los agentes judiciales. El piso que alquilaba tuvo que ser desalojado. No había nada que pagar. Dalia se marchó en noviembre, cuando quedó claro que no habría dinero. Se fue sin decir nada, recogió sus cosas y desapareció. Ernesto se fue a vivir con su madre a Guadalajara. Buscó trabajo durante 2 meses y encontró un empleo como jefe de ventas en una pequeña empresa. El sueldo era 3 veces inferior al que ganaba antes. Alquiló un dormitorio, comía barato y bebía por las noches. Su odio por Marisa crecía como un tumor. Se despertaba pensando en ella. Se dormía con su nombre en los labios. Ella le había arruinado la vida. Se lo había llevado todo. Tenía que hacer algo. Vino a Querétaro en febrero, 2 meses después del juicio. Consiguió una habitación barata en un motel de las afueras, compró una botella de tequila. Se bebió la mitad por la noche y la otra mitad por la mañana. Condujo hasta la casa de Mariceli por la tarde. Aparcó delante de la entrada. Esperó 3 horas. Por fin salió con un abrigo negro y un bolso al hombro. Caminó hacia su coche. Ernesto saltó de su coche y corrió hacia ella. «¡Marisela!», se dio la vuelta. Lo vio. Borracho, despeinado, con los ojos desorbitados. Dio un paso atrás. «Ernesto, ¿qué haces aquí?» «Me has arruinado la vida», gritó él acercándose. «Me lo has quitado todo. Mi negocio, mi dinero, mi futuro. Te lo hiciste a ti mismo. Tú firmaste el contrato». «No, no, me engañaste. Yo me protegí». La agarró por los hombros, la sacudió. «Te odio. Quiero que sufras como yo». Marisela intentó soltarse, pero él la sujetó con fuerza. La golpeó con el puño. En ese momento, un hombre salió corriendo de la entrada. ¡Suéltala! Ernesto empujó a Marisela, que cayó al suelo. El hombre lo agarró, tirándolo al suelo. Algunos de los transeúntes ya habían llamado a la policía. 5 minutos más tarde llegaron los patrulleros. Esposaron a Ernesto y lo metieron en el coche. Marisela se sentó en el bordillo, frotándose el hombro magullado. El policía tomaba nota de su declaración. «¿Quiere presentar una denuncia?» «Sí, me atacó». «¿Es su ex marido?» «Sí, ya veo. Lo retendremos 48 horas. Luego habrá un juicio». Marisela asintió. Ernesto la miraba desde el coche a través de la ventanilla, moviendo los labios mientras gritaba maldiciones silenciosas. Le condenaron a 3 meses de libertad condicional, con la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de Marisela. Regresó a Guadalajara y no volvió a aparecer por Querétaro. Marisela siguió con su vida. Abrió su quinta farmacia en marzo y planeó una sexta para el verano. El negocio crecía, las ganancias aumentaban. Seguía trabajando duro, pero ahora tenía tiempo para sí misma. Iba al teatro con Isidora, se apuntaba a yoga, leía libros. El abuelo de Faustino observaba a su nieta y veía el cambio. Estaba más tranquila, sonreía más a menudo. Ya no llevaba la férrea máscara de mujer de negocios que lucía cuando Ernesto estaba allí. Una tarde de abril estaban sentados en la cocina tomando el té. Las lilas florecían junto a la ventana, oliendo a primavera. «¿Estás contenta?», preguntó el abuelo. Marisela se quedó pensativa. «No lo sé. Quizá he dejado de ser infeliz. Eso tampoco es malo». «Eso está muy bien», sonrió el abuelo. «La felicidad no siempre es alegría. A veces es solo la ausencia de dolor. Eso es de sabios. Soy viejo. Los viejos son sabios por definición». Marisela se rió. El abuelo cruzó la mesa y le cogió la mano. «Tu padre habría estado orgulloso de ti. Has salido adelante. Arruiné la vida de un hombre. Arruinó su propia vida. Tú no dejaste que arruinara la tuya. Es lo mismo». «No, nieta, no es lo mismo. Y algún día te darás cuenta». Marisela asintió. Terminó el té, se levantó y abrazó a su abuelo.
Él le devolvió el abrazo y ella sintió que los años de soledad y frialdad desaparecían. Estaba en casa, con un hombre que la quería a cambio de nada, sin condiciones ni contratos. Y en algún lugar de Guadalajara, en un dormitorio estrecho, Ernesto Montalvo estaba tumbado en una cama estrecha, mirando al techo, pensando en el pasado, en las oportunidades perdidas, en la mujer que le había superado. El odio se convirtió poco a poco en una amarga realidad. Era culpa suya. Él había firmado, había elegido, había perdido, y esa era la verdad más dura de todas.